nueva receta. Hoy vamos a hacer pan lactal, pero de salvado, muy rico en fibra, que a todos les va a gustar. ¿Vamos a los ingredientes? Ingredientes para el pan lactal de salvado. Harina común 4 ceros, 500 gramos. Pueden usar la harina que tengan. Yo uso esta porque es más fácil para amasar a mano. Salvado grueso, 200 gramos. Hay también harina de salvado, pero yo uso el grueso, porque también me gusta que le quede textura al pan. Azúcar, 60 gramos. Una cucharada de extracto de malta. Sal, 15 gramos. Leche en polvo, 60 gramos. Levadura fresca, 50 gramos. O un sobrecito de 10 gramos de levadura seca. Vamos a usar también manteca o margarina ablandada, 80 gramos, que la vamos a incorporar después de iniciado el amasado. Yo le voy a poner unas gotitas de colorante caramelo que le va a dar un tono característico al pan. Si no lo tienen, no importa, pero esto se vende en las casas de repostería. Agua fría, cantidad necesaria. Y recuerden, para los que muchos me preguntan la cantidad exacta de agua, no la doy porque lo que tenemos que lograr es una masa lisa y blanda. Y no todas las harinas absorben la misma cantidad de agua. Entonces, con la práctica, lo que tenemos que lograr es eso, una masa lisa y blanda. Yo se las voy a mostrar para que no queden dudas. Bueno, empezamos. Tenemos la harina, le vamos a incorporar el salvado y mezclamos. Una vez que está mezclado, recuerden siempre que lo primero que incorporamos es la sal. Nunca tiene que estar en contacto con la levadura. Hacemos el hueco y ponemos los demás ingredientes. La leche en polvo, el azúcar y la levadura. Y rompemos. Que nos queden grumos grandes de levadura. Ponemos la cucharada de extracto de malta. Una cucharada abundante. Le vamos a poner las gotitas del colorante caramelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gotitas. Ahí está. Mezclamos. Y con agua empezamos a hacer la masa. Empezamos a unir de a poco. Recuerden que usamos agua fría, Bueno, una vez que está así, pero ven que todavía falta unir y que todavía hay harina seca, es el momento de incorporar la manteca. Ponemos la manteca, a ver si con la cuchara mejor. Al incorporar después del primer amasado la manteca,
lo que vamos a lograr una mejor masa, una mejor miga. Se va a pegotear un poco, pero no importa, hay que seguir amasando, ¿eh? Bueno, ya es momento de volcarlo a la mesa. Ven que se pega, no importa, hay que seguir. Ven que todavía hay manteca, ¿eh? Eso se tiene que ir derritiendo con el calor de las manos. Y a poquito, con ganas. ¿Ven el color lindo que tiene? Eso es gracias al salvado y también al colorante. Todavía hay restitos de manteca grande, ¿eh? Hay que seguir hasta que veamos que no quede nada. ¿Ven? Todavía hay. Cuando vea que ya no queda más manteca por incorporarse, le vamos a poner un poquito de harina. Poco, no más. Un poquito así alrededor. Y ahí va. Amasamos con fuerza. Fuerte contra la mesa. Vieron que con un poquito de harina nomás se solucionó. Una masa lisa y blanda. Vamos a dejar descansar 15 minutos tapadito para que la masa se relaje un poco. Mientras tanto, vamos preparando el molde. Los moldes que vamos a usar son estos. Tengo uno de 25 centímetros de largo por 10 de alto por 8 de ancho. Acá le vamos a poner 950 gramos de masa. Este otro más chiquito es un molde de budín, que es más chiquito abajo, la base es más chica que la boca. Tiene 17 de largo por 5 de alto. Ya dividí la masa, 950 y 350 gramos cada una. Salió casi 1,4 kg de masa. Bien, tomamos la parte más grande, la vamos a estirar en forma rectangular. Si vemos que se pega, le ponemos un poquito de harina arriba, como para que no se pegue el palote, no más. Vamos a enrollarlo en forma natural, sin apretar. Y así, enrolladito, lo acomodamos en el fondo del molde, con las puntitas para adentro, y vamos a achatar un poquito para que llegue bien a los bordes, con suavidad, con amor, todo con amor. Vamos. Así va a tener que esperar hasta que llegue al borde del molde. No ser ansiosos y esperar. Es un proceso largo, entonces paciencia. Vamos con el otro.
con el chiquito. También un poquito de harina arriba, como para que no se pegue. Y también lo vamos a estirar en forma rectangular. Enroscamos. Le damos la formita y acomodamos en el fondo del molde. Achatamos. Bueno, ahora en un lugar tibio de la casa, tapado, y a esperar. Mientras tanto, nos vamos a tomar un cafecito. Aquí está, ha pasado 1 hora y media desde que los pusimos en el molde. Como ven, están creciditos, pero todavía falta, Tengamos un poquito más de paciencia para mandarlos al horno. Bueno, han pasado casi 2 horas, pero ven que ya están en el borde del molde. Es el momento de mandarlo al horno. La temperatura calculen 180 grados, 170, no un horno máximo. Así más o menos van a estar entre media hora, 40 minutos, ya van a estar hechos. Nos vemos. Bueno, panes lactal de salvado terminados. Aquí acomodados para tomarnos un tecito con una rica mermelada de naranja. Bueno, disfruten, háganlo y cuéntenme los resultados. Nos vemos.